Buenas, buenas. Aquí traigo un video más sobre la explicación de la guía de trabajo autónomo número 6 correspondiente al mes de octubre para un 10º año con respecto al tema de este mes, que es lo de función logarítmica. ¿Ok? Entonces, para un 10º año, ¿verdad? Tiene fecha 28 de octubre, miércoles, y vamos a ir directamente al grano con respecto al tema que nos compete, que es función logarítmica. Recuerden que anteriormente estuvimos analizando lo que era la función exponencial. La función exponencial vimos todas sus características, tabular, gráfica, eh, etcétera. Vimos las ecuaciones, vimos los problemas, y al analizar la función logarítmica nos vamos a topar que tienen características muy similares. ¿Por qué muy similares? Porque son una es la inversa de la otra. La función exponencial, perdón, la función exponencial es la función inversa de la función logarítmica y viceversa. Entonces, vamos a encontrar características muy similares. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con la situación problema, o el problema inicial, para explicar un poco sobre qué trata la función logarítmica en su primera parte. Esta primera parte va a llevar todas aquellas que son las características propias de ella y cuál es la relación que existe entre ella y la exponencial. Ok, comenzamos de una vez con el problema. Dice, a diferencia de la otra, de la exponencial, esta función logarítmica ya nos tienen que dar el criterio. ¿Por qué? Porque recuerden que en la función exponencial nosotros podíamos crearlo, ¿verdad? En este caso nos van a dar, casi que en todos los problemas nos tienen que dar ese criterio para poder trabajar con más facilidad. Ok, entonces dice, la relación entre el tiempo t. Ve que aquí ya me está dando, vamos a trabajar parecido a lo que vimos en la parte final de la guía anterior. Vamos a buscar o a describir de una vez las características, el tiempo t. Ok, dice que t es el tiempo. Todo lo que no vaya saliendo lo vamos a ir escribiendo. El tiempo t en horas. Ok, dice, y el crecimiento de una población p. Dice que p mayúscula es la población de amebas. Vamos a ponerle población nada más. La población total o población simplemente de amebas. ¿Okay? Dice, está por logaritmo de base 2 de argumento p sobre x igual a t, donde k, ya me están dando otra variable que es k, ¿verdad? Donde k dice que es la población inicial. Vamos a ponerle p y de población inicial. Entonces en este problema tengo tres variables, que son las horas, que la representa la letra T, la P mayúscula, que representa la población total de amebas, y K, que es la población inicial. ¿Ok? Vamos a las preguntas. Dice, si se observa una población inicial de 6 amebas, ya me están dando aquí un dato, que la población inicial, ¿cuál es la población inicial? Es K. Dice que K es igual a 6. ¿Ok? Vean que ahí poco a poco nos van a ir definiendo cada una de ellas. Entonces, ¿cuántas amebas habrá después de transcurridas 8 horas? O sea, me están dando t, que son las horas. Me está diciendo que t es igual a 8. Entonces, de las 3 me están dando 2. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo p. P no lo tengo. Entonces me lo están pidiendo. Vamos a escribir p y le vamos a poner un signo de interrogación. ¿Ok? Ahora, vamos a el criterio. Estos son como el planteamiento, los datos que me dan. Ahora, el planteamiento sería logaritmo de base 2, abajo viene el 2, y arriba, en el argumento,
van a ir las variables. Entonces P, ¿cuánto vale P? No sé, no lo conozco. P, no lo conozco. Tenemos P arriba. Es una variable a la cual debemos encontrarle un valor. K abajo. Dice que K tiene un valor de 6. Entonces 6 va a ir aquí abajo. Ok, cierro. Dice que eso es igual a T. El T dice que vale 8. Entonces, igual a 8. Ok, aquí hay diferentes maneras de cómo hacerlo. Hay diferentes maneras. Ok, ¿cómo puedo hacer? Puedo ir probando en esa función logarítmica un valor por P, sustituyéndolo por P por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, cualquier número, que me dé como resultado el número 8. ¿Verdad? Me tiene que dar como resultado, le doy igual, me da el resultado, tiene que darme 8. Entonces puedo probar, puedo durar tiempo ahí haciéndolo. ¿Okay? La otra es aplicando las propiedades del logaritmo, pero a esta altura ustedes no lo han visto, entonces no podrían aplicarlo ahí. ¿Ya? Y la otra es usando la calculadora, que es lo que vamos a hacerlo con el método de calculadora. ¿Cómo hacer con calculadora? Entonces, vamos a tenerlo aquí. Sacar la calculadora aquí. Vamos a ver si lo poner aquí. Aquí se ve más. Ok. En la calculadora vamos a escribirla tal aquí como está. Yo estoy usando la calculadora nueva, ¿verdad? Ustedes pueden tener la vieja. Y en la vieja igual va a salir muy parecida. Vean que esta tiene un 2 abajo y tiene un numerito arriba. Entonces vamos a usar esta que está aquí, la logaritmo con 2 cuadritos. Ok, entonces ustedes la buscan ahí en la calculadora y aparece también. Creo que aparece como al lado derecho arriba. Logaritmo con 2 cuadritos. Entonces presionamos logaritmo y vean que nos sale parecida a esta. Colocamos el 2 abajo, pasamos al argumento, es el cuadrito segundo, ponemos fracción, P, como no sabemos cuánto vale P, a P le vamos a poner X, recuerden esto ya lo vimos. P lo vamos a cambiar por ya sea alfa, cerrar paréntesis, o lo podemos hacer simplemente con este. ¿Okay? En la calculadora vieja no lo trae aquí, entonces en la calculadora vieja lo tienen que hacer como alfa, cerrar paréntesis. Abajo escribimos el 6, salimos de ahí, y hay que escribir el igual. El igual lo escribimos con alfa, calc, alfa, calc. En las viejas el cal viene a mano izquierda, aquí donde dice opción viene en las calculadoras, entonces le daría alfa, cal el que está aquí. La nueva es el que está arriba y el que está abajo. 8. ¿Ok? Y ahí la escribí tal y como está aquí. Y ahora lo que vamos a presionar es la tecla Shift para obtener el resultado. Shift, Calc. Este número puede variar, no importa. Van a solamente Shift, Calc y le dan igual. Ahí se les va a quedar un momento y dice que ese resultado da 1536. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si me devuelve un toque. Para volver a explicar, me devuelvo. Vean que con la flecha atrás me puedo volver. Presiono Shift, Calc. Y vea que ahora ya el número cambió a 1536, el resultado que me había dado. Pero eso no importa, eso no tiene nada que ver, le damos igual. Y 1536 es el primer número, no el segundo, ¿de acuerdo? Entonces así puedo sacar de esta manera, ya puedo decir, vamos a ver esto, vamos a poner el calculador, que el resultado ya en la respuesta, que P es igual a 1536. ¿Qué significa eso? Que habrán 1536 amebas después de transcurridas 8 horas. ¿Ok? Así de sencilla esta primera. Vamos al segundo. Dice, si se observa una población inicial de 3 amebas, ya me están dando la población inicial. Vamos a hacerlo con rojo esta vez. Entonces, población inicial era K. Entonces, K es igual a 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas? Ya me está preguntando por el tiempo. Recuerden que la hora es T. T es igual a, no sé, lo desconozco, toca averiguarlo. Han transcurrido para tener 48 horas, 48 amebas, entonces significa que P es igual a 48. Ok, entonces ya tenemos la información que necesito.
Eso es como los datos. Vamos al planteamiento o a resolución. Escribimos lo mismo, logaritmo de base 2. Ve que el 2 no cambia. Lo que cambia es lo que está arriba. Entonces abro paréntesis. Ahora sí, en lugar de la P, dice que P es 48. P es 48. Y abajo el 6. Perdón, abajo donde va la K, K es 3. K es 3. Y eso me tiene que dar el tiempo. Ok. Esta no hay que hacerla con Shift Cal porque como ven, bueno, sí se puede hacer, pero como ven, ya tengo todos los datos del logaritmo. En este caso no tenía porque tenía la P metido en el logaritmo. En este caso ya tengo todos los datos metidos en el logaritmo. Entonces ya puedo usar la calculadora nuevamente. Puedo usar la calculadora y hacer el cálculo. Vamos a poner un poquito. Entonces vamos a borrar logaritmo, ¿verdad? El que tiene los dos cuadritos. Presionamos el logaritmo. Abajo a 2. Pasamos a la derecha. Fracción. 48 arriba. Y abajo el 3. Ok. Le damos igual. Ve que ya ahí tengo todos los datos. Le puedo dar igual. Y dice que eso da 4. Entonces, significa que en 4 horas, para t igual a 4, que en 4 horas habrá transcurrido, que en 4 horas habrá 48 amebas en total. Que después de 4 horas o durante 4 horas habrá 48 amebas en total. Entonces ven que el problema no es difícil. ¿Por qué? Porque ahí nos van a dar las variables y simplemente seguir sustituyéndolas. Y si una de las variables está a mano izquierda en el logaritmo, como en este caso como P, uso Shift Cal. Y si la variable está al final, entonces simplemente lo meto a la calculadora. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente parte. Parte 1, concepto de la función logarítmica. Es muy parecido a lo que trabajamos anteriormente con la exponencial, como se los indicaba. Dice que es de la forma f de r más a r. ¿Qué significa esto? Que esta r más es el dominio, ¿okay? Y que esta r es el codominio. Aquí hubo un intercambio porque cuando era la exponencial nos decía, más adelante lo vamos a ver, pero vamos a explicarlo de una vez. Nos decía que era r aquí en función, r en el dominio en función de r positivo en el codominio. ¿Okay? Como una es inversa a la otra, recuerden que cuando vimos función inversa, al obtener la inversa, los rangos de estos cambiaban. El que era codominio pasaba a dominio, y el que era dominio pasaba a codominio. Ven que aquí se cumple esa condición. Lo que era dominio pasó a codominio, y lo que era codominio pasó a dominio en la función cuyo criterio, en la función logarítmica cuyo criterio es logaritmo de base a, argumento x, donde a tiene que ser mayor que 0. Recuerden que eso lo habíamos analizado en el caso anterior, y que no puede ser 1. ¿Qué significa que es mayor que 0? Que tiene que ser positivo. ¿Okay? Cualquier número que sea positivo, ¿verdad? Pero que no puede ser 1. No puede ser el número 1. Prohibido ser el número 1. ¿Okay? No puede ser 0, no puede ser 1 y no puede ser ningún número negativo. Aquí en la parte de abajo vemos ya las partes, ya como se los había indicado. La base sigue siendo base y la x se llama argumento. ¿Okay? ¿Qué característica tiene? Dice, no existe la base, no existe el logaritmo de un número con base negativa. ¿Se acuerda que dijimos que la base a tiene que ser positiva y no puede ser 1? Entonces por eso la base negativa no existe. ¿Okay? No existe el logaritmo de un número, o sea, de un argumento negativo. O sea, la x no puede ser negativa. La x
no puede ser negativo. Ok, la A no puede ser, que es la base, no puede ser negativo. Ni la base ni la X puede ser negativa. ¿Okay? No existe el logaritmo de 0. Significa que en el argumento ni en la base puede ser 0. ¿Okay? Y el logaritmo de base A de A es 1. O sea, cuando el argumento y la base son iguales, no importa el resultado, no importa el número que se utilice, siempre va a ser 1. Okay, vamos a ver si lo explicamos con un par de ejemplos rápidamente. Lo que nos quería decir. Entonces vamos a aprovechar este que está aquí, el resultado anterior. Entonces, dice el primero que la base no puede ser negativa. Si yo le pongo menos 2 aquí, menos 2, logaritmo de base es menos 2, argumento 48 sobre 3, me da error. Entonces la base no puede ser negativa. Si yo pongo la base positiva, para el segundo ejemplo, la segunda característica, y el argumento lo pongo negativo, dice que tampoco se puede, ¿verdad? Si yo cambio la base de 2 por el 0, tampoco me da error. ¿Ok? Y si yo cambio ese 48 sobre 3 por un 0, también me da error. ¿Ok? Entonces no puede ser negativa la base, no puede ser negativo el argumento, no puede ser 0 la base, no puede ser 0 el argumento. Y la última característica decía que si aquí usaba un número, por ejemplo 7, y abajo 7, daba 1. Si a esa base le agrego un 2, abajo le agrego un 2, también da 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí cualquier número que sean iguales siempre me va a dar como resultado 1. Ok, esas son las características. Continuemos. Aquí me preguntan cuáles las siguientes relaciones, cuáles corresponden a una función logarítmica, cuáles son parte del criterio. Entonces vamos a la primera. La primera es el logaritmo de 3. Vean que la base es positiva. Ok, la base es positiva y el argumento ser un X, entonces sí corresponde. Ahí no hay ningún problema, no hay ninguna restricción. En cambio la 2, vean que la base es negativa. Al ser la base negativa, inmediatamente podemos decir que no, porque la base no puede ser negativa. En A3 dice que es 0,3. Recuerde que tiene que ser mayor que 0. La única restricción es que no sea 1. Entonces 0,3 es un número mayor que 0 y no es 1, entonces no hay ningún problema. Está así. La 2 dice que logaritmo de base 2, argumento menos x. Recuerden que decíamos que no puede ser negativa la base. El argumento no puede ser negativo. Dice que logaritmo de 2 dividido entre 5 o 2 quintos. 2 quintos, si ustedes lo dividen ahí, le va a dar un número que es un decimal menor que 0. Acuérdense aquí que si el mayor está abajo, le da entre 0 y 1. Perdón, entre 0 y 1. Y entonces no habría ningún incumplimiento. No sería 0, sería mayor que 0, pero no sería 1, entonces no hay ningún problema. Cualquier fracción me podría dar como resultado que la base sí existe. Entonces yo divido 2 dividido entre 5, dice que eso da como resultado 0.4 y 0 es mayor que 0.4 es mayor que 0, entonces sí existe. En A6 dice que la base es 1. Recuerden que la primera característica decía que 1 no puede ser la base. Entonces por eso no es el criterio de una función logarítmica, porque la base no puede ser 1. 7 entre 4 o 7 cuartos, logaritmo de base 7 cuartos. Si usted divide en 7 y entre 4, dice que da 1.75. Y 1.75 es mayor que 0, no es 1. Entonces sí corresponde. ¿Okay? Y aquí pueden notar la diferencia. Eso da 1.75. La división esa, 1.7 la vamos a poner. Esta ha dado 0.4, si no me equivoco. 0.4. Vamos a ver. 2 dividido entre 5. 0.4. Vean la diferencia. Acuérdense que esto igual lo vamos a ver más adelante. El mayor está abajo, entonces ya 0. Algo. El mayor está arriba, va a dar 1. Algo.
o 2 punto algo va a ser mayor que 1. ¿Ok? Entonces sí. La 8. Argumento es 0. Recuerden que la característica es que no puede ser 0 por ningún lado. Entonces no, porque el argumento es 0. 1.4 es la base, x elevado a la 2, aquí no hay ningún problema que x sea elevado a la 2, entonces sí, sí corresponde a una función logarítmica. Y igual aquí, vean que está 0 aquí, no puede ser 0 ninguno, entonces tampoco. ¿Okay? Hay algún caso, por ahí hay un caso, donde aparece el logaritmo y aparece la x aquí y un número aquí, 4, por ejemplo. Esa no, ¿por qué? Porque se acuerda que no puede intercambiarse el argumento y la base no se puede intercambiar la letra. Entonces aquí es A sí o sí y aquí es X sí o sí. Entonces si en la base aparece la X, esto va a decir que no, inmediatamente. ¿Ok? Entonces es la parte de si corresponde o no corresponde a una función logarítmica. Vamos a borrar, a continuar. Ahora dice que yo puedo calcular una inversa de cada una de la función logarítmica. Yo puedo convertirla en exponencial y la exponencial puedo convertirla en logarítmica. Okay, en esta primera parte es lo que estaba explicando arriba. Este es el dominio para ambas y este es el codominio para ambas. Y vean que aquí, al ser inversas, hubo un intercambio. El R+, que era codominio, pasó a R+ en la logarítmica como dominio, y el dominio, que era R, pasó a codominio en la logarítmica. Este era el criterio de la exponencial, este es el criterio de la logarítmica, ¿verdad? Y como son inversas, significa que yo puedo convertir una en logarítmica a exponencial o una exponencial logarítmica. En este caso solamente vamos a convertir de logaritmo a exponencial. Entonces vemos aquí, la base es A. Recuerden que si la base de una es la misma base de la otra, si la base es A, entonces la base sigue siendo A. ¿Lo ven? A, A. Lo único que vamos a hacer diferente es que la X va a pasar, la Y va a pasar a exponente, ¿ven? Y la X va a pasar a resultado. ¿Okay? Esa es la forma de convertir una logarítmica en una exponencial. La X pasa como resultado y la Y pasa a exponente. ¿Okay? Entonces la base es A, mantiene la base, el resultado pasa a exponente y el argumento pasa a ser el resultado. Entonces veamos aquí, ¿quién es la base? La base es 4. 4 es la base de la exponencial. ¿Quién es el resultado? Y. Entonces, ¿quién pasa a elevar? Y. ¿Quién es el argumento? 64. ¿Quién pasa a ser resultado? 64. ¿Okay? ¿Quién es la base aquí? 3. 3 de base. ¿Quién es el resultado? Y. Entonces Y pasa a exponente. Igual, ¿quién es el argumento? 81. 81 pasa a ser el resultado. ¿Ok? Vamos a hacer estas dos más, nada más para hacerlas todas. ¿Quién es la base? 1/3. Entonces ponemos 1/3. 1 sobre 3. ¿Ok? ¿Quién es el resultado? Y nuevamente pasa a ser exponente. ¿Quién es el argumento? El argumento es 27. 27 pasa a ser el resultado. ¿Ok? Una más. Vamos a hacer esta. 8. ¿Quién es la base? 8. 8 es la base. ¿Quién es el resultado? 2. 2 pasa a ser exponente. ¿Quién es el argumento? X. X pasa a ser el resultado. Okay. Por ahí sale una. Voy a escribirla por aquí con un ejemplo parecido. Por ejemplo, si tengo 5, que no viene aquí, lo metí. 5 logaritmo de base, pongámosle 10, elevado, perdón, con argumento X igual a 3, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cómo convierto esta, que tiene un 5 antes, o una exponencial? Lo convierto de la siguiente manera. Lo hacemos de la misma manera. La base es 10. Entonces 10. ¿Ok? ¿Quién es el resultado? 3. Entonces sería 10 a la 3.
¿ok? Es igual al argumento, que es x, y lo único diferente es que el 5 que está aquí, este 5, lo va a pasar a exponente. Ok, este 5 que está aquí sería el exponente de la x. Ok, el único caso es diferente. Estos otros te los pueden completar ahí para no hacer muy largo el video. Ok, entonces vamos a borrar, a continuar. La gráfica, ya la gráfica la habíamos estudiado anteriormente, ¿verdad? Entonces vamos aquí a hacerlo rápidamente. Habíamos estudiado la logarítmica, la exponencial, y esta es muy parecida. ¿Ok? Función, la gráfica con a mayor que 1. Recuerden que para ser a mayor que 1 tiene que ser mínimo a partir de 1.1, puede ser 3.2, cualquiera que sea mayor que 1, ¿verdad? Entonces 5 cerrado. Y las fracciones cuyo numerador sean mayor que el denominador. Recuerden que las fracciones cuyo número mayor está arriba siempre van a ser mayor que 1. ¿Ok? Y la gráfica que está entre 0 y 1, son aquellas en el que el valor de la a es mayor que 0 pero no supera 1. Entonces va a ser a partir de 0.1, cualquiera que sea 0. Algo, hasta 0.9, 999, 9.49, ok, nada más que sea hasta 0.9, o todas las fracciones cuyo número mayor esté abajo. ¿Okay? Si el mayor está arriba, es a mayor que 1. Si el mayor está abajo, significa que está entre 0 y 1. ¿Okay? Eso es con respecto a los valores de a. Ahora vamos a ver. Primera característica de la gráfica. Vean que aquí esta gráfica viene de abajo hacia arriba, pero solo va a tocar únicamente en un punto al eje X. Esto otro también al eje X. Si recordamos un poco, la exponencial venía aquí, igual tocaba en uno y va hacia arriba. Ven que tienen simetría en el eje, en la recta y igual a x, tiene simetría. ¿Lo ven? Eso significa que una es la inversa de la otra. ¿Ok? Si lo vemos al otro lado, esta venía de arriba, la exponencial cuando estaba entre 0 y 1 venía de arriba y pasaba abajo. ¿Ok? Vean que corresponde a la simetría igual, o sea, a ambos lados a la hora de dividirlo es la misma gráfica, nada más que se interseca en un punto y la otra no se interseca. ¿Ok? Pero es prácticamente lo mismo. Por eso es que son inversas. Entonces, vamos a borrar todo para explicarles. ¿Okay? Primera característica de la función exponencial logarítmica en su gráfica es que interseca al eje X en 1,0. Interseca el eje X en 1,0. Interseca el eje X en 1,0. La anterior la intersecaba en 0,1 pero al eje Y. Este interseca el eje X. ¿Ok? En este punto. Okay. Ahora veamos lo siguiente. Esta gráfica viene de abajo hacia arriba. Conforme va creciendo, conforme los números de X van aumentando, la gráfica va subiendo. ¿Lo ven? Vean cómo sube. A 2 subió, en 3 subió, en 4 siguió subiendo, en 5 siguió subiendo, en 6 siguió subiendo. Significa que entre más alto es el valor de X, ella más alta va a ir. Eso me da la característica principal que esta gráfica, al estar los valores mayores que 1, se va a clasificar como estrictamente, el régimen de variación es estrictamente creciente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya va creciendo de abajo hacia arriba. Creciente. Esta otra podemos verla
que conforme los valores de x van aumentando, vean que con 0 punto algo va bien arriba, con otro 0 punto algo va arriba, con 0 punto algo está arriba, pero ya cuando es 2 bajó, cuando es 3 siguió bajando, cuando es 4 continuó bajando, cuando es 5 continuó bajando. O sea, con cualquier valor que sea mayor que 1, la gráfica va a pasar por debajo. Y ese efecto de pasar por debajo me da la característica que cuando está entre 0 y 1 se clasifica como estrictamente decreciente. ¿Ok? Entonces, cuando está a mayor que 1 es estrictamente creciente, y cuando a está entre 0 y 1 es estrictamente decreciente. ¿Ok? Un último concepto es la asíntota. Recuerden que es una asíntota. El asíntota es qué tan cerca pasa ella por los ejes, ¿verdad? Esta pasa muy pegadito al eje Y, entonces significa que ella es asíntota por abajo. Cuando a es mayor que 1, por abajo. Es asíntota al eje Y por abajo. Y esta otra, veanlo aquí, pasa pegadita, pero por arriba. Entonces, cuando es estrictamente decreciente o estrictamente decreciente o entre 0 y 1, el valor de A está entre 0 y 1, es asíntota por al eje Y por arriba. Por arriba. Ok, esos son los dos conceptos, o esas son todas las características del análisis de la gráfica. Ok, vamos a borrar. Aquí abajo viene la tablita de las características, donde dice que el dominio, ya lo habíamos visto, esta es cuando A está mayor que 1, y esta cuando A está entre 0 y 1. ¿Okay? La gráfica a la izquierda y la gráfica a la derecha, nomás como no se ve, entonces hay que poner. Entonces las características son muy similares, tal como lo habíamos visto anteriormente. El dominio son los reales, perdón, R más fea, son los reales positivos, tanto para el dominio de A mayor que 1 como para el dominio de A entre 0 y 1. Entonces, el dominio son los reales positivos. Y había otra forma de representar que era R positivo. Acuerden que era de 0, se podía decir que era de 0 más infinito. Es exactamente lo mismo que decir que R a más, ¿okay? De 0 a más infinito. Cuando me hablan de R más, yo puedo escribirlo como 0, R más. Codominio, sencillo, es R nada más. Igual a este otro, codominio, es R. Hay que aprender estas características. Ámbito, nuevamente es R, porque acuérdense que al ser inversa, el codominio es igual al ámbito. Entonces el codominio también, igual que esta, el ámbito es R. Intersección al eje X, ya habíamos mencionado que era lo interseca en 1,0, tanto en A mayor que 1 como en A entre 0 y 1, 1,0. Okay. Intersección al eje Y es un rotundo no. No interseca al eje Y, nunca lo toca, por eso es asíntota por abajo, por arriba del eje Y. Régimen de variación, le habíamos dicho que era estrictamente creciente cuando A es mayor que 1. No voy a escribir toda la palabra porque si no, no me va a alcanzar. Estrictamente creciente. Y
estrictamente decreciente cuando A está entre 0 y 1. Asíntota, habíamos dicho, esta es cuando es mayor que 1 por abajo, y la otra es por arriba, cuando A está entre 0 y 1 es por arriba. Yo sé que esto es un poco tedioso porque es que son las características, ¿verdad? Entonces es un poquito más detallado, más aburrido, digamos. Biyectiva, ¿sí? Porque no fueran inversos. Si es biyectiva, tanto esta como esta. Sí. Ok. Esa tabla que acabamos de crear, acabamos de completar, es la que vamos a necesitar para los siguientes ejemplos. Ya viene la parte de los ejemplos. Entonces vamos a borrar y seguir con los ejemplos que están aquí. Ejemplo número 1. Entonces yo me voy a fijar primero dice, considera la función logarítmica. Entonces me voy a fijar primero o voy a observar la función logarítmica. La base es 2, entonces yo puedo decir que A es igual a 2. Al ser A igual a 2, yo puedo decir que A es mayor que 1. Por lo tanto, inmediatamente voy a decir que A es estrictamente, perdón, que el régimen de variación de esta es estrictamente creciente. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a borrar aquí por el punto que yo feo. Entonces, lo primero que voy a observar es el criterio. Y ahí voy a definir el valor de A y voy a definir de una vez si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Ok? El dominio, ya habíamos indicado anteriormente que el dominio es R+, que el ámbito es R simplemente. Y en F16, cuando está el 16 aquí, lo único que hacer es cambiar la X por ese 16, logaritmo de base 2 de 16, lo metemos a la calculadora, vamos a meter a la calculadora, vamos a ver, logaritmo que tiene dos cuadritos, de 2 de argumento 16 es igual a 4, entonces me da 4, entonces aquí vamos a apuntar como 4. ¿Ok? Este otro con F4, vea que la segunda 4 es con F4, entonces lo único que voy a hacer es modificar el 16 por el 4. Vamos aquí, 4, y es lo que me da 2. Entonces hago lo mismo, ahí no lo voy a apuntar, solamente lo voy a anotar, eso me da como resultado 2. Recuerde que consiste que este 4 yo lo cambio por la X. Este X lo voy a cambiar por el 16. Intersección por el eje que ya habíamos indicado que era 1,0. Intersección con el eje Y, hemos indicado que no. Ok. Vamos aquí. En esta otra es lo mismo. Agarramos a esto. Dice que A en este caso es 1/2. El mayor está abajo. Significa que esto se clasifica. Si el mayor está abajo, significa que A está entre 0 y 1. Entonces es estrictamente decreciente. Ok. Decreciente inmediatamente. ¿Cuál es el dominio? Es el mismo que arriba. Es R+. ¿Cuál es el ámbito? R. F128. Hacemos lo mismo. Vamos a hacer el cálculo de F128. Nada más dice que la base, vamos a poner 128 aquí, y que la base es 1/2. Vamos a borrar, poner 1/2. Ahí está, logaritmo de 1/2, y de 128 que es argumento, dice que da -7. Significa que aquí nos da -7. Ok. Ahora dice con F64 hacemos lo mismo con 64, borramos el 128, le damos 64 y eso nos da -6. Entonces aquí nos da -6. Aquí lo hice un poquito más rápido porque es solamente meter la calculadora.
intersección en el eje X, hayamos indicado que era 1,0. Y el eje Y, no lo interseca. Y el régimen de variación es estrictamente decreciente. ¿Ok? Eso sí es de sencillo. Vamos a siguiente. Aquí dice determinar si las siguientes funciones logarítmicas son estrictamente creciente o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces aquí sí es sencillo, nada más voy a ver la base. 3 es mayor que 1, sí, entonces estrictamente solamente voy a poner las iniciales. Usted tiene que poner nombre completo. Estrictamente creciente. 1/3, si yo divido 1 en 3 o simplemente porque el mayor está abajo, está entre 0 y 1, entonces estrictamente decreciente. 4 y entre 5, el mayor está arriba, entonces es mayor que 1, entonces estrictamente creciente. ¿Okay? Si el mayor está abajo, es decreciente, si el mayor está arriba, es creciente. Raíz cuadrada de 2, si yo saco el resultado de raíz cuadrada de 2, me da 1.41, entonces significa que es mayor que 1, es estrictamente creciente. Logaritmo 2, la base de 2 es mayor que 1, estrictamente creciente. 1/8, el mayor está abajo, entonces estrictamente decreciente. Entonces, si yo tengo una fracción 5/4 y el mayor está arriba, yo lo clasifico como estrictamente creciente. ¿Ok? Si tengo otra fracción 1/8, como en este caso, y el mayor está aquí abajo, ¿verdad? Entonces yo lo clasifico como estrictamente decreciente. ¿Ok? Los demás, 1.41, le sacaba el resultado a una calculadora, me da 1.41, mayor que 1 es creciente. El 2, simple vista, mayor que 1, es creciente. El 3 en este, simple vista, mayor que 1, es creciente. ¿Ok? Sencillo esta parte. Vamos a ver, continuamos. Vamos a las gráficas. Esta parte son 1, 2, 3, 4 preguntas, son sencillas. Okay. Dice que la primera parte yo me voy a guiar, considera la gráfica, entonces yo me voy a guiar a esta gráfica. Ok, vamos a ver. Esta gráfica, si usted entre más va aumentando el valor de X, ella va subiendo. Entonces significa que esta gráfica se clasifica como estrictamente creciente. Y al ser creciente, A es mayor que 1. Toda esta parte la voy a hacer con la tablita que llenamos arriba. Entonces vean las proposiciones. A está entre 0 y 1. No, porque dice que A es mayor que 1. Falso. ¿Es estrictamente creciente? No, dijimos que es estrictamente creciente. Falsa. Entonces, ninguna. Entonces, a partir de lo que yo analizo aquí, veo las opciones y veo cuál es verdadera y cuál es falsa. Si ambas son falsas, ninguna. Si alguna es verdadera, entonces simplemente es marcar. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Vea la 5. ¿Cómo comienza? Considera la gráfica. Entonces, observo la gráfica. Entre más grande es el valor de X, entre más aumenta X, ella más baja. Entonces significa que esta gráfica es estrictamente decreciente. Por lo tanto, A está entre 0. Este es A. Está entre 0 y 1. Estrictamente decreciente. Ok. Veamos las proposiciones. A es mayor que 1. No. Ya vimos que no. ¿Es asíntota por arriba? Vamos a ver. Vea que arriba pasa pegadito. Entonces sí es asíntota por arriba. Entonces esta es verdadera. Correcta. Solo la 1. Ok. Fácil. Como que aprenda las características de arriba, yo puedo hacerlas todas. Vamos aquí nuevamente con las 6 y las 7. Vamos a hacerla de una vez ahí. Aquí me dice, considera las siguientes proposiciones referidas a la función logarítmica dada por logaritmo de base A de X, tal que f es estrictamente creciente. Entonces aquí está lo que voy a subrayar, es lo más importante. F es estrictamente creciente. Al ser creciente, inmediatamente yo sé que A es mayor que 1, ¿verdad? La proposición primera dice que A es mayor que 1, entonces es correcta. ¿Okay? El dominio de FSR, recuerden que el dominio aquí
en esta segunda característica de arriba es R más R positivo, y aquí dice que es R, entonces es falso, solo la 1. Ok, vamos con la 7. En la 7 igualmente ahora me dan esta formulita, dice que A está entre 0 y 1, significa que es estrictamente decreciente. Inmediatamente, y vamos a ver la proporción. El ámbito de f es de 0 más infinito. Recuerden que el ámbito es simplemente R, ¿ok? Y el único que es de 0 más infinito es R más. De 0 más infinito es R más. Entonces podemos decir que esta proposición es falsa. La segunda dice que es estrictamente creciente, ya vimos aquí, es estrictamente decreciente, es verdadera, entonces solamente la 2. ¿Ok? Ve que sencillo, simplemente es analizar las características que me dicen aquí, la pista que me dan por las características que estaban arriba. ¿Ok? Y de esta manera ya terminamos toda la explicación. Aquí es de hacer la práctica, simplemente, ¿verdad? Con lo que yo expliqué arriba, toda esa práctica lo hacen. Es simplemente sencillo. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos dar por finalizado el análisis de la guía de trabajo número 6 para quinto año. Entonces nos vemos pronto. Chao.